Bienvenidos a su podcast favorito, Factor Mindset, Toolkits and Hacks, con sus anfitriones, el capitán Mario García. ¿Qué onda, capitán? Sensei, ¿cómo estás? Pues aquí con el gusto de estar aquí compartiendo una semana más. Eh, la realidad es que este proyecto ha ido avanzando de muchas maneras y creo Muy que se ha fregón, ¿no? convertido en una oportunidad para rebotar ideas de un chorro de cosas, ¿no? Cómo echar a trabajar el ratón te hace expandir tus líneas de pensamiento, ¿no? Sí. Sí, yo creo que si hay personas que crearon su universidad, podríamos hacerla nuestra, capitán. No lo sé si me gustaría pertenecer a esa manera en el sistema, pero lo que sí me queda claro es que agradecido de haber vivido o de vivir en estos tiempos donde las posibilidades para compartir ideas son muy amplias, ¿no? Y entonces, Sí. pues saludar al auditorio y decirle, que ojalá nos promocionen con sus amigos, vecinos, sus tías, más Por tías lo- dándonos like, es una buena idea. O que nos manden un Garfield o de esos, calcomanías de buenos días. De Algún tema piolín, un así, piolín, un sticker, un sticker. exacto. Pero no, ya fuera de toda broma, creo que platicábamos de lo padre que es compartir el recorrido de la vida y ponerlo aquí en perspectiva y digo la experiencia del día a día. Y bueno, tratando de generar contenido de valor para ustedes, ¿no? Entonces, pues a empezarle al día de Sí, hoy. fíjate que esto es algo bien importante. Nosotros creemos, y creo que lo dijimos con los primeros capítulos, 1 hora y cuarto de contenido hasta se nos hace poco y todavía hay mucho contenido que normalmente no alcanzamos a cubrir. Precisamente por eso queremos generar el libro donde puedan tener el abstract de todos estos capítulos. Eh, lo que buscamos es que el contenido sea relevante, que esté actualizado, que haya personas, organizaciones que estén generando contenidos, pues que tengan aplicabilidad, que puedan ayudarte a tu negocio a multiplicarte, a hacerlo más escalable, a que sobre todo a nivel de mentalidad, pues puedas ver lo complejo que es el ser empresario o emprendedor, que no es una receta que puedes encontrar en un TikTok de 1 minuto, que hay que estudiarle bastante, que hay que practicar bastante, que hay que rebotar bastante. Entonces, esa es una preocupación de todos los días de entregar a ustedes el mejor contenido posible. Y obviamente con todo y nuestras limitaciones también de comunicación oral. El otro día que veíamos, sí, sí lo platicamos, ¿no? Del podcast de Cracks, cuando invitan a Marcelo, un viejo conocido, que es coach de voz, coach vocal. Dices, chin, y aún así me atrevo a hacer podcast, pues ni modo. Has pasado peores vergüenzas en tu vida, Sensei. No te preocupes. Esto, como sea, es soportable. Pues vamos empezando el capítulo 34, es el 34 de esta primera temporada 2025. Y bueno, pues el propósito del día de hoy es desmantelar los mitos corporativos obsoletos sobre la gestión del cambio, aquellos diseñados para burocracias lentas y jerárquicas, y reemplazarlos con un enfoque ágil, científicamente fundamentado en la neurociencia y psicológicamente astuto, adaptado específicamente para la velocidad y la intimidad de los equipos pequeños y los fundadores visionarios. A diferencia de las grandes corporaciones que pueden permitirse la inercia del capital, las pymes y startups dependen de su velocidad de adaptación, su neuroplasticidad organizacional, para sobrevivir y competir. El análisis que el día de hoy desplegamos a continuación integra la neurociencia del comportamiento humano, marcos de trabajo ágiles como Lean Change Management,
la profunda psicología del estoicismo aplicada al liderazgo resiliente y las herramientas más innovadoras para la adopción de la inteligencia artificial generativa. Se argumenta que el éxito en la gestión del cambio no proviene de la imposición de nuevos procesos o tecnologías, sino de la reprogramación de mentalidad colectiva y la creación de un entorno de seguridad psicológica que permite la falla inteligente como motor de innovación. Está bien, perro, ¿no? A ver si alcanzamos a cubrir la mitad. Es lo que te iba a decir, que creo que es un tema muy extenso. Me gustaría empezar con este marco que pusiste donde, pues hoy vivimos en esta famosa era de la información y de la interconexión y de la agilidad para muchas cosas. Y entonces hoy los negocios evolucionan mucho más rápido o el mundo empresarial evoluciona mucho más rápido que el contexto que a lo mejor vivieron los baby boomers o que el contexto que nosotros vivimos en su momento como generación X. Hoy el análisis de modelo de negocio ha avanzado tanto que constantemente te estás preguntando cómo más, ¿no? En un sistema que promueve el consumo, que facilita la comunicación, en el que el comercio se ha llevado a una forma en donde hay comercio, hay consumo sin que tú salgas de tu casa. Ujú. Oye, entonces las ideas del que están del otro lado del mundo ya llegan en tiempo real a este lado del mundo. Entonces se rompieron muchas barreras y esto pues lo que generó es esta hipercambio, que es como lo denomina aquí, donde todo cambia rápidamente todos los días. Es probable que mañana encuentres una mejor idea para Ujú. hacer lo que estás haciendo ahora y es importante que estés pensando en cómo gestionar ese cambio, porque si no, te quedas obsoleto Sí. en cuestión de meses o semanas, ¿no? Y lo llaman la paradoja con la productividad porque bueno, pues hay dos cosas, ¿no? Es muy fácil ser muy productivo cuando tienes un proceso muy estabilizado, ¿no? Y entonces Ujú. ya sabemos que el proceso A toma tanto tiempo, el proceso B tanto tiempo, se necesita esto y entonces repitámoslo y es probable que cada vez lo hagamos mejor. Pero entonces el reto en este momento en donde todo cambia y de todos modos hay que producir mucho porque hay mucho consumo, Sí. es el gran reto, ¿no? Y entonces hoy las organizaciones, en la medida que van creciendo, pues al principio es que tú en tu sueño te compres la idea de querer evolucionar y le quieras echar ganas, está hasta fácil, ¿no, Sensei? Pero el problema es que la gente se suba al barco. Fíjate que ahorita leyendo cómo el día de hoy en, en este aparatito que tenemos aquí y con la instalación del Copilot, del Gemini, del ChatGPT, Grok y todas estas inteligencias artificiales, más YouTube, más las plataformas de educación continua que ahora realmente son muy accesibles, como te platicaba que estudio en Platzi y otras más universidades también, instituciones educativas que están, pues la verdad es que y aquí lo dice, las herramientas para crecer nunca han sido tan accesibles y potentes, pero la capacidad humana biológica para absorber este crecimiento tecnológico sigue limitada por esta estructura ancestral de nuestro cerebro. O sea, está más rápido de nuestro poder de captación, de comprensión, y entonces es importantísimo entender cómo funcionamos por dentro, ¿no? Porque si no, vamos a vivir con temor todo el tiempo y creemos que nunca nos va a alcanzar. Totalmente, y digo, en este mundo lleno de información y lleno de agentes que conectan la información y lleno de personas que se dedican a interpretar de distintas maneras la información, Sí. tenemos epifanías prácticamente todos los días, ¿no? Sí. Pero bueno, vámonos entrando en el tema del programa y ya estás en tu organización, estás en tu startup y entonces necesitas que
tu equipo de trabajo entre en este modo de zona de flujo, en esta disposición de decir, pues, oigan, lo único constante en esta empresa va a ser el cambio y entonces Ujú. tenemos que estar abiertos a nuevas ideas, a nuevas tecnologías, tenemos que movernos rápido en los procesos, en los ajustes, porque si no vamos a perder competitividad. Y entonces vamos a empezar por este lado que nos encanta dialogar es, y físicamente, fisiológicamente, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Qué pasa cuando tú te sientas enfrente o te paras más bien enfrente de tu equipo o te sientes en esta mesa de Ujú. juntas y les empiezas a cantar la de hoy voy a cambiar? ¿Qué es lo que pasa fisiológicamente? No, pues ahí obviamente, como en todos los casos que hemos visto, yo creo que el tema central y a lo mejor un elemento constante en el mindset es de qué manera podemos ayudar a la amígdala a no estar inflamada. Eh, en la medida en la que tú, en el momento en el que tú dices cambio, tu cerebro automáticamente dice, ya valió, estamos en un momento donde nos va a tragar el tigre de dientes de sable. Y entonces creo yo que siempre que escucho el término cambio, significa estoy en peligro. Totalmente, Y normalmente así lo asumimos los empresarios, ¿eh? En el, oye, vamos a cambiar esto, significa supervivencia. totalmente. Y digo, es que fíjense qué interesante, ¿no? Porque esto no siempre fue así. Si Ujú. pensamos en las corporaciones viejas, Sí. era como encontrar este hilo conductor y órale, dale, duro y para Ujú. adelante. Eh, no sé si has visto alguna vez estas gráficas, Ismael, de cómo eh, el tema de los cambios tecnológicos o cómo ha avanzado la tecnología en el tiempo y cómo ha vuelto exponencial, ¿no? Como Ujú. antes tardábamos Sí, siglos en algunos avances sí. tecnológicos y ahora cada semana a semana. Entonces, esto genera esto en las organizaciones. Pero entonces me regreso al tema de la amígdala, ¿no? Recordemos, la amígdala es la que genera el cortisol. El Ujú. cortisol es lo que nos genera este estado de alerta constante. Y oye, pues cuando estás en peligro inminente, entra el cortisol. Y entonces es hoy en día el mensaje de necesitamos administrar el cambio o vamos a hacer este cambio. eh, pues como bien decimos, somos humanos, lo primero que va a disparar es tu amígdala se va a inflamar, va a hacer este disparo de cortisol y otra vez, vamos a la zona de la incertidumbre. Ujú. No sabemos si va a funcionar, pero hay que cambiar. Y entonces, lo interesante es a nivel energético, Ujú. ¿qué pasa, no? O sea, cuánta batería en este mundo que vivimos de las baterías de la lab, del celular, cuánta batería de nuestro cuerpo se consume cuando estamos operando en el modo lucha o en el modo huida, ¿no? Ujú. Ujú. Y entonces oye, es que ando bien cansado, ando bien fundido, tuve un día bien pesado, bien estresante. La explicación fisiológica es tuviste tus disparos de cortisol y entonces la energía que demanda tu cuerpo para funcionar es mucho mayor cuando estás operando de esta manera, ¿no? Y entonces, oye, ¿y cómo hacemos en los tiempos en donde todo el tiempo nos dicen el status quo ya pasó, vamos a lo que sigue? ¿Cómo hacemos? Dime tú. Bueno, fíjense, entonces es parte uno, genera conciencia que se va a Ujú. generar un disparo de cortisol. Oye, es que hay manera de entrenar tu organismo, pasar a un plano superior y entonces el cortisol no se dispare. No existe. Recuerden, y esto lo hemos platicado en otros programas, aquí el asunto es cómo logramos pasar del disparo de cortisol vámonos a la corteza prefrontal, Sí. vámonos a la parte del razonamiento, vámonos a la parte de la conciencia. Y entonces aquí nos metemos a todo este rollo de necesitamos que algo que va a disminuir este disparo de cortisol es la empresa, la mesa donde estás sentados, esta sala de Ujú. juntas donde das la información, tiene que ser un lugar seguro, ¿no? Ujú. Amy Edmondson. Y entonces llévalo de este disparo de cortisol a esta zona en donde, a ver, aquí van a pasar todas estas cosas, oye, nos podemos equivocar, es parte de la situación, oye, aquí hay que aprender, oye, aquí es un lugar donde te valoramos mucho, valoramos la diversidad de ideas, todo este tema, y entonces eh,
logramos movernos hacia la corteza prefrontal. Oye, todos estos temas, y este ya lo habíamos visto, del cómo el modelo este SCARF de es cómo se gestiona el tema del cambiar el status quo, ¿no? Y entonces, en este modelo SCARF es estatus, certeza, autonomía, relatedness, que es pertenencia, y fairness, que es justicia, ¿no? Entonces es cuando logramos nosotros ver una situación así, la manera en la que, ¿cómo se dice? Atemperamos este disparo de De cortisol cortisol. es tomando conciencia de que todo esto va a pasar. Oye, en este modelo SCARF, se los recordamos de manera rápida, es cuál es la importancia relativa de mi persona con los demás. O sea, cuál Ujú. es mi rol, cuál es mi estatus, ¿no? Y entonces, oye, el ejemplo más crudo que tenemos ahorita de una amenaza al estatus, ¿cuál es, Ismael? La inteligencia artificial. Sí. Oye, va a venir el coco y va a empezar a hacer tu Va a trabajo, eliminar güey. todos los Y trabajos. entonces, igual y ya no tienes chamba mañana, ¿no? Entonces, imagínense la amenaza que se genera o que ha sido comunicada de manera masiva con el tema de la inteligencia artificial. Está desafiando este estatus en donde tú dices, oye, pues yo tengo un trabajo, le he dedicado este 20 años de mi vida a adquirir experiencia en este tema y Ujú. entonces creo que soy invaluable, Ujú. ya no eres invaluable. Es que creo que soy insustituible, ya no eres insustituible. Entonces hay una amenaza ya al estatus. Porque, Que ajá, fíjate que en este sentido yo creo que eh, todo esto está sucediendo porque normalmente, efectivamente, cada vez que hacemos un cambio, en lugar de tenerlo automatizado, o sea, parte como de la esencia de nuestro modelo de negocio, siempre lo hacemos porque estamos en una situación en de un estado de emergencia. emergencia. Y entonces, pues cuando pasa y luego llegas y le dices, oye, fíjate que ya encontré que podemos hacer agentes de inteligencia artificial. Ya valió madre, voy a perder mi chamba. Este güey cada vez que trae un cambio, hace un desmadre y lo más seguro es de que haya corredero de gente. Entonces, esta parte del estatus es fundamental, ¿no? Y digo, es generar conciencia de cómo y de este rollo de cómo se altera el estatus, porque Sí, entonces tienes que cambiar el mensaje a ese respecto. O sea, sí. desafortunadamente hoy todos están bombardeados que ahí viene el coco de la IA y entonces ahí viene la inteligencia agéntica y entonces ya hay empleados que son inteligencia artificial y entonces ya se va a automatizar y entonces tú vas a tener que hacer menos. Y entonces pasamos del mundo feliz donde íbamos a trabajar menos a donde de repente puede no haber trabajo, ¿no? Ujú. El tema de la certeza, y esto es bien importante, cuando le dices a alguien que va a haber un cambio y lo transmites con un nivel de incertidumbre suficiente, pues el disparo de cortisol otra vez se inflama la amígdala de una manera que, híjole, empieza a consumir energía en pensar y repensar Sí. de, híjole, en este mundo incierto y si me carga y este es el peor escenario y entonces, ser muy conscientes de cuál es el nivel de certeza que vamos a generar cuando comunicamos, cuando ponemos un proyecto sobre la mesa, y ser muy conscientes de que esto va a afectar la energía del equipo y no la energía, como me acuerdo de Javier Santos, cuando hablábamos de vibración, decía, no, a mí me cae gordo hablar de vibrando alto. No, no, la energía nos referimos a nivel físico en este caso, ¿no? Sí. El cómo la energía del equipo va a mermar. Y luego viene esta parte de la autonomía. Y entonces aquí la típica es, muy bien, pues ahora todos van a usar inteligencia artificial y entonces ya se las contratamos. Y oye, pero a ver qué, porque soy tu papá. Entonces, autonomía cero, ¿no? Entonces, cuando generamos decisiones en tiempos de cambio o queremos gestionar el cambio y las explicaciones no son claras, no le permiten tener autonomía a las personas para decidir Ujú. algunas cosas, pues otra vez estamos colaborando con inflamar la amígdala, ¿no?
Como cuarto punto, el tema de la pertenencia, y aquí esto pues es básico, y cuántas veces hemos hablado de la tribu, ¿no? Entonces aquí el tema de tener un lugar, tu lugar muy claro y de que saber que estás dentro o fuera del grupo tiene que ser bien claro que este cambio o esta gestión del cambio la estamos gestionando todos y eres valioso y eres parte de este grupo. Cuando de repente se genera esta situación, y yo no sé si tú lo has vivido de, Sí. vamos a generar este proceso de cambio y por error dejas fuera a algunos elementos de la organización, el cortisol se dispara, pero hermoso para la gente que está fuera de este grupo, pero la otra, y esa es la que no ves, es este sistema de alerta de si yo te invito a dos, tres juntas de gestión de algún proyecto donde Ujú, vamos a generar un cambio grande ujú. y no te invito a la cuarta junta, ¿qué pasa en tu cabeza? No, Oh shit, ya me cargó, güey. Ya me bajaron, no estaba sí. aportando. Entonces, Ujú, ser conscientes de cómo esto afecta a esta parte, ¿no? Y por último, el tema de la percepción de justicia. Oye, pues algo que es bien importante cuando vamos a gestionar el cambio es, tiene que haber algo para todos, en la ensalada, ¿no? Es cuando, oye, no, es que vamos a hacer este cambio para que produzcan más y ujú. así ganemos más. Y entonces, no, entonces tú dices, oye, ¿y yo qué? No, pues tú chingale, para eso te contraté, güey. Entonces, cuando no se percibe justicia en algún proyecto o en alguna, o no se, y digo, aquí nos podemos ir al nivel de la profundidad de los porqués y Ujú, los propósitos y todo sí. eso, pero cuando no tomas en cuenta estas cosas, lo más probable es que generes un tema muy importante en tu amígdala, donde entonces, cuando llegas a tu casa, a los brazos de Michelita, digas, no, hoy me fue muy complicado en la oficina, güey, porque fíjate que vamos a hacer este proyecto para que nos vaya muy bien, pero nadie quiere, todos están enojados, Ujú, aparte los veo bien cansados, y pues, en lugar de hacernos la pregunta de, bueno, ¿y qué estoy haciendo? ¿Qué estoy generando todo esto? Es como, todos están mal, yo estoy bien, ujú. pero el efecto en la gestión de cambio es que, ¿qué cambio va a haber? Ninguno. Todos están en modo defenderse Sí. y no en modo cooperar. Entonces, hacer conciencia, y digo, anótenle por ahí scarf como bufanda, Ajá. En inglés. en inglés, siempre ser conscientes del estatus, el nivel de certeza, el nivel de autonomía, generar pertenencia y generar sentido de justicia. Cuando descuidas esta parte, lo más probable es que hagas entrar a tu gente, en un modo de defensa, en un modo donde la amígdala es la que va a estar dominando la escena y entonces tu gestión del cambio va perdiendo. Fíjate que aquí es importantísimo y identificar que cuando el cerebro identifica algún proceso de incertidumbre, para empezar, el cambio genera incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, es el cerebro registra como un error de procesamiento. Y entonces, esto cuando hay un error de procesamiento o una señal potente de error, entonces abandonas la eficacia y la eficiencia. Y entonces viene toda esta parte de provocar seguridad. Inevitablemente el cambio, cuando el cambio se toma como incertidumbre, cuando se toma como una medida de emergencia, automáticamente te sientes inseguro y entonces identificas que hay un error de la información. Tu cerebro dice, oh, estamos en peligro, es probable que perdamos el trabajo, es probable que a lo mejor no lleguemos a las metas, es probable que a lo mejor haya un ambiente laboral brusco, grotesco, ríspido, todo mundo va a estar estresado, híjole, no sé si vaya a llegar a Navidad, y entonces empieza el cerebro a buscar sitios de seguridad. El mejor sitio de seguridad que debe existir en tu trabajo es tu trabajo. Entonces, no hay otro, no puedes inventar que, oye, pues para sentirte seguro en tu casa.
Porque aquí todos los días se vive de manera intensa y todos los días te tienes que ganar el trabajo, ya valiste. Nadie lo va a soportar. Piense que aquí Ismael nos acaba de regalar esta joya. Carlita, deberías de inaugurar la sección de imágenes inspiradoras y memes de nuestras redes, de frases que Ismael sí dijo. Y es el lugar más seguro para tu trabajo tiene que ser el trabajo, Ujú. ¿no? Y digo, luego vamos a Ujú. abordar ahí el rollo del estoicismo. Sí. Pero todo esto que pone Ismael sobre la mesa y es, fíjate que tengo un ejemplo bien claro que me pasó esta semana. Ujú. Yo no sé si te diste cuenta, pero está ahorita toda la revolución de volvieron a aumentar el salario mínimo, por cuestión de ley, y Ujú. viene este rollo de la reducción de la jornada de horas. Y Ujú. entonces eso, para ciertas industrias, Está tiene pesado. una implicación muy importante porque vas a disminuir capacidad productiva, Ujú. vas a aumentar costos. Y entonces tuve charlas con dos o tres de mis cuates que son empresarios y todos están aterrados. Y digo, pues con su consecuente discurso al respecto. Pero lo interesante, y ahorita que lo estoy viendo aquí, es, imagínate cuál va a ser el discurso con Sí, tus equipos, ¿no? Porque eventualmente tienes que llegar a gestionar un cambio ahí porque es una condición que se va a mover. claro. Necesitas adaptarte a este cambio, ver cómo vas a hacer, trabajando menos horas, pagando más sueldo, cómo vas a hacer que esto funcione. Y digo, esto Ujú. es de manera muy simplista, Sí. pero entonces, ¿cómo es el discurso que llegas y das, ¿no? Hoy vamos a cambiar por esto, esto y esto, y entonces de entrada es como si tuvieras, yo pensaría, dos pelotitas, ¿no? La amígdala y el prefrontal. Y Ujú. entonces tú llegas y la amígdala, yo que soy diestro, tú Ujú. eres Zurdo. zurdo, pero es en tu mano fuerte, traes la amígdala. Y entonces ahí la pachurras y la pachurras y la pachurras y la pachurras. Entonces, híjole, gestión de cambio pésima, Sí. ¿no? Y bueno, esto es a nivel de la amígdala y el prefrontal, pero vamos pensando otra característica muy importante que es la neuroplasticidad, ¿no? La importancia de, oye, pues cuando un entorno cambia, esto, yo me acuerdo que a veces lo analizaban, este, en algunas entrevistas, gente de recursos humanos, de, Ujú. oye, ¿y cuál es tu capacidad de adaptarte al cambio, no? Ujú. Y entonces, híjole, ¿y cómo genero esto? Oye, ¿le hago muchos cambios para a ver si al cuate le sale callo para el cambio o qué? Y entonces aquí, parte de lo que nos daba nuestra investigación es cómo es muy importante que las organizaciones haya una cultura constante del aprendizaje, güey, porque Ujú. esto promueve que tu neuroplasticidad esté ahí, ¿no? O sea, oye, que no haya chango viejo no aprende maroma nueva, ¿no? Ujú. Que todos los días los changos estén aprendiendo nuevas maromas. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir tener un tema de neuroplasticidad muy importante. Y entonces, después, en una segunda fase, viene esta neuroplasticidad autodirigida, que es esta capacidad y este deseo que tenemos de aprender y de ver cómo conectamos de diferente manera, ¿no? Pero entonces yo me pongo a pensar y digo, siempre contrastamos en estos ejemplos, pero es como el TEC de Monterrey, por ejemplo, fue un lugar en donde, pues, por naturaleza, parecía que tenías que aprender todos los días. Ujú. Sin embargo, si lo analizas, pues te ponían a estudiar tu maestría, Ujú. era parte del paquete y te mandaban algunos cursos, pero por lo menos en el departamento en el que estábamos operaba de una manera como había ciertas cosas que había siempre que hacer y no, esto hay que hacerlo así, de repente nos dieron juego. Pero yo me pongo a pensar cuando llegamos a la industria de los seguros y nos convertimos en personas consumidoras de bibliografía y en buscar el porqué y buscar cómo más, y entonces teníamos que comunicar. Y entonces, como ahí sí se generó un tema de neuroplasticidad Ujú. muy importante, ¿no? Y Ujú. digo, al punto que, y ya hemos hablado muchas veces de este ejemplo, oigan muchachos, pues van a cambiar de sistema presencial a sistema remoto mañana.
fuck? No. Sí. Pero entonces, ¿cómo con toda esta rollo de, bueno, aprende, pícale, se logró generar una buena gestión del cambio? Pero es esta parte, fíjense, qué importante. No es solamente llegar y decir, ¿sabes qué? Estamos perdiendo capacidad de penetración de mercado, no, estamos perdiendo velocidad, de inserción, estamos perdiendo productividad o rentabilidad, entonces tenemos que hacer estos movimientos. ¿Cómo preparas a tu equipo todos los días en seguridad psicológica, dándoles juego, integrándolos a la toma de decisiones, poniéndolos a estudiar todos los días? O sea, miren, vamos a dar un curso de inteligencia artificial, cómo funcionan los agentes y que ellos mismos vayan descubriendo cómo pueden ayudar este tipo de tecnología al aumento o liberación de su tiempo. Y entonces cuando venga un cambio y oye, necesitamos cambiar el CRM, o tenemos que integrar Trello, tenemos que integrar Monday, tenemos que integrar algún tipo de integración, perdón por la redundancia. Entonces dicen, ah, pues claro, está súper chido. A ver, vamos viendo cómo funciona y cómo puede aportar a lo que yo hago todos los días. Pero ya lo preparaste, tienes que preparar el terreno todos los días. Tienes que haber desarrollado esta capacidad de aprender Ujú, y por el otro lado es generar la conversación. Y digo, eh, aquí en la investigación lo plantea como el valor de generar espacios para tener insights, ¿no? ujú, Pero entonces es el hecho de que tú le des a la gente oportunidad de aportar su punto de vista y luego de que todos escuchen y luego de que generemos una situación en donde la mezcla de todos estos insights y las discusiones también nos permiten generar nuevas soluciones. Es justo la mezcla adecuada ujú, para poder decir, muy bien, oye, fíjense que ya hoy el volumen de administración de cartera que tenemos nos implica montarnos en una estrategia tecnológica del siguiente nivel. Y ujú, entonces ya no basta con solo tener un sistema que administra la información, necesitamos tener un sistema que permite interacción real, en tiempo real, entre el cliente y nuestro sistema. Y ujú, entonces, oye, pero eso va a implicar trabajo, sí, mucho, pero cuando eres consciente de eh, y los invitaste a este tema de los insights y le pusiste atención al modelo SCARF, a todas estas variables de cómo lo comunicas, es el proceso para llegar ahí va a ser complejo o va a costar trabajo o va a demandar mucha energía, pero el beneficio de largo plazo está todo esto. Y yo lo que pondría aquí es, y para que te lo cuestiones, la gestión del cambio desde la unidireccionalidad no va a jalar. ujú. Es el tema de que todos participen y que todos tengan oportunidad de poner sobre la mesa sus ideas, es algo bien importante. Y si a eso le sumas una capacidad de aprendizaje importante, una capacidad de discusión importante, una capacidad de escucha importante, que todo esto se entrena, pues ahora sí tienes un cóctel que te permite, por lo menos fisiológicamente, generar una mucho mejor postura frente a la gestión del cambio. Y bueno, aquí tenemos, después les compartiremos una matriz, pero fíjense qué diferente. Voy a ser como muy rápido, pero ¿cómo comunicas el cambio? Tenemos, charla, tenemos la parte de, deben usar este nuevo software a partir de lunes porque lo dice la dirección o el nuevo enfoque es qué cuellos de botella ven en su día a día y cómo creen que esta herramienta podría eliminarlos. Cómo comunicas cualquier giro, cualquier movimiento va a ser determinante para ver de qué manera lo está adoptando cada uno de tu equipo de trabajo, miembros de la organización, siempre tomando en cuenta es, quiero
que salga la parte más creativa, la parte más propositiva de cada uno de los miembros, o quiero generar estrés, quiero generar incertidumbre, quiero generar un parálisis. Todo va a depender de qué manera lo comuniques. Siguiente, la parte del enfoque del problema. O lo vemos centrado en el error, estamos fallando en ventas, hay que cambiar todo, o centrado en la solución. Visualicemos cómo sería nuestro proceso ideal de ventas. ¿Qué necesitamos para llegar ahí? Retos que al cerebro le encanta, por eso esta parte de los crucigramas, de ¿Sudoku se llama? Sudoku. Sudoku, para que vean que nunca lo hago. Sudoku, algún tipo de crucigrama, algún tipo de encuentra en sopa de letras. Al cerebro le encanta divertirse con ciertos retos intelectuales medibles y muy... Entonces, si tú le dices que es un problema en lugar de, oye, encuentra la solución, entonces el enfoque hace que el cerebro se expanda. Fi- eh, Siguiente, la parte del entrenamiento. Chútate, llegas y entonces tienes un nuevo miembro del equipo y te dice, chútate todo el perfil de puesto. Y es una Biblia, un legajo como de 1000 páginas. O fíjate que viene Monday. Ahí te va el manual de o Notion. Aquí está el manual, lételo y ve 8 videos de 4 horas cada uno o simplemente de estar todo el tiempo en capacitación y le llaman gamificación o gamificación, esta parte de learning by doing. Oye, vamos, probamos, métete, pícale, fíjate cómo es interesante y ha evolucionado todo esto que mis suegros que de repente me piden apoyo para dudas de la Tecnológicas. de la tecnología, les daba mucho miedo, ya no, porque se han ido tecnificando, Tecnificando. pero antes era, oye, si le pico y pierdo toda la información, ¿no? Y es que antes era así, güey. O sea, si es, oye, vele guardando todo el tiempo porque si no ya valiste madre. En un apagón, ahora la electricidad es mucho más estable. Hay automáticamente el autoguardado en casi todos los programas existe. Cuando tú trabajas en línea, prácticamente se está guardando al instante. Entonces, si le picas algo, le pones retroceder y ya, ¿no? Entonces, oye, voy a perder toda mi información, está en la nube. Ay, cabrón, ¿y qué es la nube? Entonces, esta parte de estar entrenándote constantemente en tecnología va a ayudar a que el cerebro se expanda y no vea que es un broncón aprender una aplicación nueva. Y la parte de la gestión del error también va a ser importante. Cada vez que alguien se equivoca, o hay un regaño, o hay a la próxima te vas, o simplemente en celebrar que alguien está tomando una decisión y que no fue acertada y decir, oye, qué valentía. Quiero, ante todos, quiero decirle a fulanito de tal que qué valor tuvo en tomar esta decisión. Al final no salió como queríamos, pero estoy incentivando todo el tiempo que alguien traiga una propuesta nueva y que no se paralice ante un problema. Fíjate, y digo, qué padres los ejemplos que nos diste y, y justo, ¿no? Yo lo resumiría en dos cosas, ¿no? Por un lado, no le generes tú el estrés al equipo, o sea, y tú puedes decir, oye, pues es que el cambio per se genera estrés, pero creo que hay conductas en donde aprietas de más la amígdala. Y dos, la importancia de que generes un proceso donde involucras a todos en el cambio y no solo como operadores, sino también como posibles planeadores, posibles constructores, como gente que aporta al proceso, ¿no? Y entonces, todos estos ejemplos que nos dio ahorita el sensei tienen que ver con cómo cómo hacemos partícipes a las personas, a partícipes activas, no pasivas, no Ujú. receptores de información, sino gente que aporta
Y por el otro lado es cómo los mensajes están del lado positivo o del lado negativo, ¿no? Y entonces si se fijan, no es el hilo negro, pero lo que yo creo es, y lo hemos dicho en otros programas, es el nivel de conciencia con el que arrancas. Y entonces, oye, mañana tienes que implementar un gran proyecto en tu organización que implica muchos cambios. Siéntate y piensa este, cómo lo vas a comunicar. Siéntate y piensa cómo vas a involucrar a las personas. Oye, siéntate y analiza cuál es la neuroplasticidad que yo mismo generado o provocado en mi equipo de trabajo. Y entonces, este análisis más consciente lo que te permite es, por lo menos fisiológicamente, empezar a gestionar mejor el cambio. Que en lugar que encuentres digo, porque todo el mundo hablamos de la resistencia natural al cambio, Ujú. pero entonces la resistencia natural al cambio es una respuesta fisiológica, que si somos conscientes, creo que podemos atemperar de manera importante, ¿no? Y entonces aquí, si yo le avanzo, ok, ya fisiológicamente ya decidimos o ya les dimos un poco de luz de lo que pasa y lo que tienes que generar Ujú. conciencia. Este, pero ahora vámonos a temas de herramientas más Este te claras gusta, en la este te gestión de gusta, cambio. este tienes esta parte, ahora con toda la información que generaste en tu maestría y lo que has aprendido en la industria de la maquila, creo que vas a poder ayudarnos bastante a trasladarlo al entorno empresarial. El, esta parte de Lean Change Management. ¿Qué es este tipo del design thinking? Bueno, el Lean Startup, la metodología ágil, el design thinking, al final del día es justo estas metodologías o estas filosofías en las cuales hoy las organizaciones tratan de convivir con el cambio constante, ¿no? Y entonces, un concepto que a mí me gusta mucho del rollo del Lean Startup son eh, el rollo de los experimentos de cambio mínimos viables, ¿no? Ujú, Y entonces es donde tú piensas cómo genero esta idea con los menos recursos posibles para hacer una prueba, que es, ujú, si venimos de atrás, es este rollo de tengo que aprender a través de equivocarme poquito, ujú, ¿no? O encontrar respuestas con estos pasos. Y entonces en el ciclo Lean de cambio, lo que te pone son cuatro fases, ¿no? Por un lado es, antes de entrarle a cualquier cosa, siempre que toca, Ismael, planear, recopilar sí, información, investigar. Entonces, cuando te vas a montar en algo, bueno, pues hay que tratar de tener información suficiente, ¿no? Después, eh, este rollo de generar opciones, ya una vez que te apropiaste de la información, que analizaste el problema, hay una herramienta bien padre, en todo el tema del Lean, que son las caminatas Gemba. ¿Habías oído hablar de ella? no, Al final del día, una caminata Gemba de manera general es ir a recorrer en el sitio donde pasan las cosas, donde se agrega valor, donde ok, están las situaciones. Entonces, de repente en estas grandes plantas de manufactura, lo que hay que hacer es, las personas que tienen que gestionar los proyectos, es importante que vayan al lugar en donde los proyectos son operados y entonces es la línea de producción, es donde se generan algunos procesos de generación de valor y ahora sí que no a dar instrucciones, sino a absorber información. Información que luego te va a servir para gestionar la organización, ¿no? Entonces, en la parte de insights es bien importante. Oye, ya tengo la información de lo que está pasando, la información de cómo está funcionando el sistema, todo este rollo, tanto cualitativa como cuantitativa. Pues lo que sigue es vamos a generar opciones. Y aquí yo lo que subrayaría es, cuando digo opciones, es no hay una respuesta única a una situación, ¿no? Entonces aquí el valor, y otra vez, me regreso a la parte anterior, de tener este ejercicio pleno de involucrar a las personas ujú, es bien importante, porque
Y yo creo que no sé si te ha pasado, yo creo que ya nosotros que nos hemos ido haciendo viejos a la medida que hemos recorrido el camino, nos hemos dado cuenta de la importancia de escuchar a toda la gente en las organizaciones, ¿no? Y entonces yo puedo en la noche en mi casa acostarme pensando en un problema y probablemente tenga un momento eureka de decir, Ujú, así la voy a resolver, pero cuando llegas y tienes este intercambio de ideas, por un lado, puedes confirmar, puedes sumar a tu idea, hacerla más fuerte, o puedes darte cuenta que hay una solución mejor que la que tú estás planteando. Entonces, cuando después de haber recopilado la información, el segundo paso es generar opciones y las opciones van a venir no nada más de ti. Y entonces generemos esta conciencia de que no hay una solución. Y luego viene la parte de experimentar. Y pues esta es la parte padre, ¿no? Yo creo que a ujú. todos nos gusta picarle. Oye, el tema de experimentar, bueno, pues eh, vuelvo al tema, no es el hilo negro, es, oye, pues no vas a poner todos los recursos de tu compañía en un experimento. Es un pésimo error, ¿no? Oye, pues hagámoslo de manera que sea, este, una cantidad de dinero que pueda no afectarnos tanto, que nos dé resultados o que nos dé pie a decir, Ujú, bueno, ahora podemos experimentar con más. Pero este rollo de tener eh, o buscar pequeñas victorias y entonces probar algunas hipótesis, oye, si hacemos esto, el resultado esperado es esto, en lo poco, después nos va a dar para ujú, ampliarlo, ¿no? Y es parte de este rollo de un ciclo iterativo. Y por último, la parte de la revisión de los resultados. Y entonces es, oye, a ver, recopilé mi información, generé opciones de solución, ujú, elegí una solución y generé una hipótesis de lo que iba a pasar, voy a experimentar y entonces, ¿cuáles son los resultados de mi experimento? Y entonces en el experimento puede haber muchas situaciones, pero si yo lo generalizo es, oye, ¿sabes que sí nos jaló y tuvo estas cosas y fue mejor, fue peor, podemos ajustar esto? Ahí está ujú, esta revisión. Oye, no jaló. También es importante entender por qué no jaló. Entonces también te da guía para híjole, esto no hacer o esto no jala o esto nos afecta de esta manera. Entonces, este ciclo Lean de cambio lo que hace es, pues te permite este rollo de todo el tiempo estar iterando y al final de cuentas es una gestión de cambio constante, ¿no? Que tiene que ver con todas estas metodologías que planteábamos y es, oye, en los tiempos de hoy, todo el tiempo hay que estar experimentando estos ciclos. ujú. Oye, ¿y por qué? ¿Cómo ha cambiado la intermediación o la venta de seguros desde que llegaste a la industria, Ismael? No, está cañón. De ¿No? hecho, cuando yo llegué, ya estaban innovando con cotizadores en celular, pero te instalaban un software. Eh, Antes, era el abuelo de Michelle, era agente de seguros alemán y viajaba en mula y llenaba una serie de pólizas y en parte de la prima estaba también la parte el pago de siniestros. Entonces eran hasta banco te decían, oye, pues tú tienes 30 días para entregarme el dinero, pero si pasa de 30 días algo, pues es parte la prima forma parte de la suma asegurada. Y digo, a lo mejor Ismael se remontó mucho en la película, Ujú, pero yo, por ejemplo, pienso en el seguro de auto ujú. y cómo ha evolucionado. Y entonces hoy Antes ya tenías que tenemos, tomar fotos y la madre. y no, y todas las mediciones que hoy tenemos, oye, que si el kilometraje, Sí. que el número de siniestros, y todo eso afecta a tu costo. Entonces se ha vuelto más dinámico. Oye, ya hoy te puedes dar cuenta si un vehículo ya está asegurado, no te permite asegurar. O sea, hay una serie de cosas bien importantes. Oye, en gastos Hábitos de manejo, con inteligencia artificial. artificial. Entonces, y todo esto cómo va afectando las tarifas, porque al Ujú, final del día es, oye, y ahora el otro día me pasó con un seguro de viaje. Este, hay un seguro que vendemos ujú, aquí en la promotoría en OM, y de repente me di cuenta.
que un buen amigo que viajó lo contrató él por su lado, sin la Mm, intervención de un agente. Y ujú. entonces, oye, no, es que está bien fácil, fíjate que me llegó, estaba buscando, le pregunté a la inteligencia artificial, me dijo que estas eran las marcas, me metí a la página de la marca, pum, 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 y lo pagué. Súper padre, güey, ¿eh? Qué bien, ha evolucionado mucho la industria. Entonces dices, pues ha evolucionado a tal grado que ese producto se puede intermediar sin que un agente participe, mano, ¿no? Entonces, y digo, todos estos cambios son productos de estas iteraciones o estos ciclos de cuestionarte cómo y hacer un experimento. Y entonces, oye, ¿cómo funciona? Y oye, ¿ha salido mal algunas veces? Sale mal y si te equivocas, aprende y vas a la que sigue, ¿no? Nada más no pones todos los huevos en la misma canasta. Entonces, cuando tú estás tratando de gestionar el cambio en tu organización, pues una, es todo esto que les estoy platicando requiere energía y dos, está la probabilidad o es esta incertidumbre de si va a ir bien, va a ir mal, va a ir regular. Necesitas hacer consciente a tu organización de que es un método en donde va a estar estos resultados. Y entonces cuando tú ya sabes que, pues igual y si nos vamos a equivocar y si nos equivocamos, pues ¿qué aprendimos, no? En Ujú. lugar de, ¿quién fue el inútil que la cajeteó para despedirlo, güey, no? O sea, es este rollo que también tiene Amy Edmondson, que por ahí creo que pusiste uno de sus libros en la bibliografía Ujú, del capítulo de hoy, es cómo equivocarse de manera correcta o ujú, ujú. equivocarse bien, ¿no? Sí. Entonces, este tema de el aprendizaje se va a generar así y de alguna manera es este rollo de el método Lean Startup, ¿no? Ujú. Fíjate que ahora, para proseguir con este rollo, se me hace muy importante que de manera paralela, que tienes una metodología para introducir el cambio, también es importante que de manera paralela estés en constante comunicación a nivel de coaching con tu equipo de trabajo. Tú no puedes darle la metodología a una persona, digamos que le estás dando un automóvil a alguien que no tiene la capacidad de manejarlo. Eh, Esta metodología de Lean Change Management es muy potente con las personas correctas. Si todavía le da miedo picarle a la computadora, si todavía no tiene claridad sobre por qué quieres hacer este tipo de modificaciones en tu organización, es importantísimo que de manera paralela, y ahorita vamos a introducir otra herramienta que se llama ADKAR, donde tú estás todo el tiempo al pendiente de que toda esta información del cambio caiga en una persona que está abierta a eso, ¿no? Ah, Justo, ¿no? A ver, fíjense qué padres las piezas del rompecabezas. Por un lado, lo que pase eh, fisiológicamente, ¿no? Lo que hablamos de la neurobiología. Luego introducimos esta herramienta en donde te decimos, muy bien, te metes a este rollo lean de cambio y entonces este es el método macro para administrar. Y entonces vas a reunir información, vas a generar posibles alternativas de solución a la ujú, situación y luego vas a experimentar y luego vas a analizar tus resultados. Ahí está la metodología ujú, macro, ¿no? ujú, Pero ahora, para que esa metodología macro entre en acción, resulta que requieres un grupo de individuos. O sea, no, esa metodología no es para que la apliques solo para ti. O bueno, sí podría ser de repente, pero normalmente esto va más bien a funcionar en grupos de trabajo, ¿no? Y entonces dices, híjole, ¿con qué contexto? Y digo, ujú. ¿a qué ritmo avanza el asunto? Pues avanza al ritmo del más lento. Sí. Entonces, ¿a quiénes estoy subiendo a mi barco en una dinámica como esta, ¿no? Y entonces yo pienso en tu emprendimiento y estás formando tu equipo y entonces ya tienes a tu cuate de marketing, a lo mejor tienes a tu cuate de ventas, tienes a tu administradora y entonces ya estás ahí, tienes al que te ayuda con las operaciones y entonces ya tienes esta estructurita, pues a ellos los tienes que subir. ¿Están listos para subirse a esto? Oye, cuando tú llegas
con una nueva idea, con una necesidad que te expresó un cliente, con un reto que la industria está planteando. Cuando tú llegas a la mesa donde te sientas con estos este, comandantes que tienes en tu organización, ¿están listos tus comandantes para ir a esta batalla? Y es aquí donde entra este trabajo individualizado de la herramienta ADKAR, ¿no? Y aquí no sé si, bueno, empiezo yo por la Sí, primera, que es adelante, del rollo adelante. del awareness o la conciencia, que es algo por lo que nosotros empujamos mucho, es Sí. cuando vas a hacer un plan, a plantear el rollo del cambio, es, oye, ¿sabe la persona con la que estás trabajando por qué es necesario el cambio que vas a plantear? Y fíjate, fíjate qué interesante pregunta, porque si no sabe, o sea, si no tiene este nivel de conciencia, cualquier cambio es una pesadilla, Sí. ¿sí? O me van a poner a trabajar o voy a perder el trabajo o Exactamente. va a ser un problema. Y entonces, eh, normalmente cuando venimos a este rollo de, en esta parte, tendemos a comunicar lo que va a pasar, pero no por qué necesitamos que pase eso. Ujú. Fíjense, y digo, a mí esto se me hizo valiosísimo, ¿no? ¿Cuántas Qué veces simple, has pero qué llegado a tu poderoso. junta Sí. y, oigan, pues tenemos que hacer, fíjense, tenemos que hacer esto, esto y esto? He estado en millones de juntas así. Y simplemente, oigan, fíjense que está esta situación y necesitamos. Pero fíjate, necesitamos todos. ¿Desde dónde está pasando esto? O sea, no soy tu papá diciéndote lo que tienes que hacer. Es, oigan, pues yo creo que sería bueno para que nos vaya bien a todos, Ujú, hagamos esto, ujú. porque el entorno nos plantea esta necesidad, ¿no? Entonces, genera este proceso de conciencia. Después viene el rollo del deseo, que aquí yo creo que hemos atravesado Ah, yo dije que este, aquí es el que tengo. Tranquilo, este, Roku. el tema de la motivación, la pasión, o sea, es Ujú, entender desde dónde viene el fuego interno de cada persona, ¿no? Y entonces, oye, cuando yo planteo un proyecto, cuando yo voy a gestionar un cambio, es importante que que haya una parte de fuego de cada quien en este proyecto. sí. Si yo no me preocupo por entender qué parte de tu fuego hay dentro de este proyecto, hijo, tengo una probabilidad altísima de que me mandes por las cocas porque no te apasiona, nomás es más chamba, güey. ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para ti, no? Después viene Adkar, la K de knowledge, que es el conocimiento, y entonces es, oye, pues muy bien, si lo necesitamos, oye, si hay algo para ti ahí, pero entonces es, oye, ¿y tenemos las herramientas? ¿Tenemos el conocimiento para poder gestionar Ujú, este cambio? Y esa es una muy buena pregunta, ¿no? Es, oye, ¿está mi equipo listo? Oye, llegas y no, es que fíjense que vamos a adoptar esta herramienta. Oye, Ismael, no tenemos ni compus, güey, son de pantalla verde todavía, güey. Ese programa viene en floppy. No, estás En flor. muerto, güey, ¿no? Este, oye, no, yo nunca he usado esas cosas. Oye, ¿qué es Monday? O sea, es lunes, yo sé que es Ujú, lunes, pero ¿qué ajá. es Monday? No, güey, es Ujú, una plataforma donde. Ah, no, pues yo no sé. ujú. Entonces, este rollo del conocimiento es, ¿estamos listos? Y segundo, o sea, el conocimiento es como esta eh, tema, ¿cómo llamarlo? Eh, ay, como el contenido, pues es que no es teórico, sino, se me fue ahorita la palabra, pero viene luego la parte de la habilidad, o sea, es, no nomás conoces la información, güey, o Ujú, sea, no, sí, sí, sé que es Monday. ujú. Oye, pues, y sí, Papas, te va a órale. dar como para programar ahí, te va a dar como para interactuar. Oye, más o menos, fíjate que lo que se necesita es que rellenes tú esta información o que carguemos esto, que interactúe así el chatbot. Pasar de la teoría a la práctica. Exacto, ¿no? Y entonces también te tienes que preguntar si las personas que están sentadas en tu mesa van a tener la habilidad para circular, no solo que lo conozcan, ¿no? Ujú, Y por último, el tema del refuerzo. Y esto es, ¿cómo hacemos que el cambio perdure en el tiempo, ¿no? Y entonces esto es,
he visto a muchas organizaciones hacer esfuerzos muy importantes, lograr cambios muy importantes y en el mantenimiento se nos cae todo el rollo, ¿no? O sea, Ujú. y digo, yo creo que nosotros lo vivimos en algún momento que éramos magos de la gestión del resultado de mañana, ya pasado mañana Dios dirá, este, pero éramos súper buenos para gestionar el resultado de mañana y Ujú. teníamos claro qué teníamos que hacer, cómo teníamos que generar los razonamientos, los números, todo el rollo, pero entonces todo estaba enfocado. Y entonces cuando de repente ya nos íbamos una semana de fiesta porque había ido bien el resultado, el hábito no estaba instalado, ¿no? Ujú. Y entonces el siguiente trimestre otra vez a sufrir una serie de cosas. Entonces oye, ¿qué estamos haciendo para reforzar o para que perdure en el cerebro de nuestros colaboradores esta habilidad? Entonces, les hago resumen rápido. ADKAR, Awareness, Desire, Knowledge, Ability y Reinforcement. Oye, esto lo tienes que generar uno a uno con tu personal, con esta gente que son tus comandantes, con la gente que vas a gestionar el cambio. Ujú. Y esto es una cascada, ¿no? El famoso término de cascadeo. Oye, pues yo soy el director del proyecto y tengo mi equipo y ese equipo probablemente trabaja con más personas. Esa persona tiene que trabajar así con sus otras personas. Oye, fíjate que está, está grueso este rollo, porque si tenemos nosotros la metodología, la estructura de la estrategia de la implementación del cambio y tenemos el seguimiento y el coaching uno a uno con cada uno de nuestros colaboradores, entonces ahora sí podemos empezar a hacer acciones muy concretas de implementación, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, cómo integrar la parte del awareness y el desire. Fíjense, por ejemplo, se realizan reuniones de visión inspiradora en sesiones de reuniones sin agenda fija donde el equipo vota los temas a discutir para ventilar miedos, expectativas y se comunican los porqués a través de historias de clientes. Entonces, algo muy sencillo como vamos a sentarnos en un café y vamos a poner sobre la mesa reuniones de trabajo para ventilar miedos y expectativas y porqués, hacen que a la hora de que llegue la implementación fluya sin lugar a dudas el proyecto porque ya tienes verificado la sintomatología de las cosas que le duelen a la organización, ¿no? Fíjate, es muy interesante, digo, porque este rollo al final de cuentas, este rollo de la conciencia y entender el deseo de Ujú. cada elemento de tu organización tiene que ver con que tengas la oportunidad de generar espacios para generar eso, ¿no? Este Ujú. rollo de la junta informal, Sí. este rollo es, oye, se viene una situación donde hay que cambiar y entonces lo primero a lo que te vas es el PowerPoint y la junta en donde esto es lo que tiene que pasar, cuando lo que claramente no ha pasado es, oye, nos tomamos un café, oye, ¿ya viste, güey, lo que salió del tema este? Oye, Ujú. ¿cómo han visto? ¿Alguien le está aplicando ahorita el ruido de la inteligencia artificial? Ujú. Más allá de usarla como Google, como dicen todos los anuncios. Ujú. No, sí, yo esto es, órale, y oye, ¿qué te ha parecido? Oye, ¿crees que haya algo de chamba que pueda o cómo nos pegará acá en la chamba? Entonces, y entonces el generar este cafecito, Ujú. este charla informal, en citar a una junta y decir, oigan, pues está el tema de la inteligencia artificial en el aire, ¿qué han escuchado? O sea, el tema de generar estos foros para escuchar, te va a permitir entender, generar la conciencia primero y por otro lado entender cómo la gente ve algo de ellos en esa parte, ¿no? Ujú. Y entonces si esto yo lo llevo a una metodología ágil, pues vamos a decir que ese es el Sprint One, tu primera interacción de la metodología, aplicando una metodología ágil al modelo ADKAR, ¿no? En la segunda iteración, ok, ya generaste conciencia, ya generaste deseo. Viene el tema pues vamos a validar el conocimiento y la habilidad. Ujú. Y la mejor manera de generar el conocimiento y la habilidad es, oigan, pues vamos echándonos una pruebilla, ¿cómo ven? Ujú. Y entonces está implementándose esta prueba aquí, esta prueba acá.
los famosos hackatones, oye, convertámonos en ser early adopters de esto, esta parte, ¿no? Pero entonces permitirle a la gente hacer este rollo de probar y generar este sprint donde, bueno, pues ahorita lo que estamos es probando, es importante que se generen aprendizajes, todo este rollo. Y luego viene un tercer sprint donde volvemos a probar esta parte de la habilidad, pero ya viene el refuerzo, ¿no? Porque ya hemos tenido algunos aprendizajes y entonces es, oye, esto sí nos jaló, esto hay que tratar de implementarlo de manera que se quede ya en el ADN de la organización. Y entonces, ¿cómo? Digo, a mí estos tiempos, güey, se me Ujú. hacen tan valiosos Sí, porque hoy los grandes pensadores, en el tema de negocios de nuestro tiempo, se han preocupado por generar metodologías, por generar marcos de razonamiento, por generar, digo, este rollo que acaban hasta en acrónimos, ¿no? Este rollo sí. que tenemos hoy de SCARF, Ajá. este, pero por generar estos marcos de pensamiento que lo que te ayudan es a aterrizar una serie de cosas que son muy intuitivas, porque si tú lees Claro. el guión de lo que hoy hemos platicado, dime que hay algún conocimiento de la NASA en esto, ¿no? O sea, es intuitivo. Entonces, oye, no, pues sí es muy intuitivo, pero ¿cuántas empresas conoces que lo haces tú aquí con tu gente? No, ¿No? normalmente no. Y entonces, oye, ¿y en cuántas organizaciones que has participado se hace? No, No. pues en ninguna. Entonces dices, oye, ¿y esto sí haría paro? Sí, oye, he visto organizaciones batallar con el cambio, todas en las que he estado. No, de hecho, fíjate, digo, tú sabes, nosotros hicimos un cambio de proveedor de servicio de administración de cartera. Es otro sistema completamente diferente vía web. Bueno, pasamos de un administrador de cartera con servidor físico a uno vía web, a uno, le llaman como un ecosistema Google. Vamos ya a cumplir un año y siguen renegando, ¿no? Porque fue, y ahorita lo tomo muy personal, este Tuviste un rollo. momento de awareness. Sí, pero no lo comuniqué, dije, ¿saben qué? Por una cuestión también financiera, por una cuestión de largo plazo, por una cuestión de subir, de elevar los estándares, de subir a la gente para que todo usuario tuviera su propia cuenta. Entonces era un pensamiento de largo plazo, pero que nada más estaba en mí, ¿no? Entonces, ahorita que estamos repasando esto y lo estoy verbalizando, dices, a la madre, lo que uno deja de hacer y trivializa, ¿eh? Porque fue una implementación. Podíamos haber sobrevivido muchos años con el que teníamos, no pasaba nada, no era para que es una situación de alerta, pero sí fue una resistencia al cambio impresionante. Piense qué enriquecedor. Digo, qué bueno que nos compartes, Mayelo, esta experiencia, porque justo pasa esto, ¿no? Y digo, cómo aquí el aquí líder máximo supremo, dueño, de la dueñez de esta empresa, La dueñez. este, nos platica una acción que decide tomar, innova, se mueve a un mejor sistema, pensando en el futuro. Este es solo el tipo de decisiones que toman los dueños. Pero cómo la implementación, la gestión de este cambio, la comunicación, Ujú. pues fue totalmente contraintuitiva. Dices, ahí les va. Más de entrada, imagínense, migrarse de un sistema a otro implica un chorro de chamba para Sí. todos. Levante la mano, del auditorio, ¿quién dice misma chamba por la misma paga? Pues nadie, cabrón, ¿no? Y Sí. entonces, de entrada estás comunicando eso. Segundo, oye, la gente tenía por claro la importancia de esto a nivel de negocio. Pues a lo mejor, y digo, si es tan claro para ti, yo creo que tendría que haber sido una cosa fácil de comunicar. Ya no Sí. te digo es como, oigan, es que tiene todas estas ventajas y va a tener esta ventaja para ti, esta ventaja para ti, esta ventaja para ti. Y entonces encuentras este rollo donde cada quien puede decir, no, sí sería un mundo bien feliz si yo ya, yo me pongo a pensar en la cantidad de llamadas que reciben tus chicas de gastos médicos. Ujú.
Y si entonces tu sistema Google implica una interacción y donde luego eventualmente eso acabe conectando con un chatbot y entonces de repente tú les digas, vamos a tener que trabajar como negras 6 meses, Ujú. pónganse a trabajar o que les digan, oigan, ¿cómo les caería tener que contestar solo el 10% de las llamadas que entran? Te aseguro que todas firman. Claro. No, y digo, cuando hicimos el backup, pues no había una computadora que tuviera la memoria para poder, y el tiempo, ¿no? Porque tenías que hacer el backup de varios gigas de información. Y entonces lo primero, y yo recuerdo, fíjate qué interesante. Yo recuerdo lo primero que me dijo una de las líderes de la organización. Está bien, me voy a cambiar, pero no pretendo hacer el backup. Si tú lo haces, yo le entro. O sea, como es chamba extra, ¿no? Me vas a poner a hacer una chamba y ahorita me partes la madre poniéndome más trabajo, no me va a dar. Es, es que fíjense, qué interesante, ¿no? Y digo, otra discusión que traemos fuera de cámaras, es la vida de los consultores, ¿no? Ujú. Este rollo de cómo de repente la diferencia entre un consultor y un ejecutivo fraccional, decíamos la Ajá, semana sí. pasada, donde hay que arremangarse, pero justo es, imagínate que contratas al consultor más perrón del mundo mundial y te dice todo lo que hay que hacer en tu empresa para cambiar, para dar el siguiente proyecto, el siguiente dique de desarrollo, o sea, todo este rollo, pero entonces dice, muy bien, órale, esto es lo que hay que hacer, pónganse a hacerlo. Ujú. No, hombre, pues tu gente te avienta la madre, güey, Sí. ¿no? O sea, y entonces, cómo es muy importante que se comunique desde otra zona, que se genere la conciencia, que se generen las herramientas, güey. O Ujú. sea, es este tema de tardar horas haciendo un backup, te Sí, querían matar, güey, sí, ¿no? sí, claro. Sin embargo, y ya a toro pasado, y fíjense, esto es lo interesante, es yo creo que los beneficios eventualmente se empiezan a notar, Sí. pero por el otro lado es cómo se puede morir un proyecto cuando dices, híjole, lo implementamos a caballo y no se obtuvo el beneficio. Ujú. Nos equivocamos. Probablemente no te equivocaste de proyecto, te equivocaste en la gestión, en la manera en la que gestionaste ese cambio, Claro, completamente. ¿no? Y fíjate, digo, se nos está acabando el tiempo, pero creo que este sí es fundamental. Imagínate que ya tienes la herramienta para la implementación del cambio. Ya trabajaste de manera interna el mindset de tu equipo de trabajo. Pero el güey que va a comandar todo este proceso no tiene esta fórmula interesantísima de el estoicismo operativo. No, está bien perro. La verdad es que este sí me flipó, como dicen los españoles. Estuvo Vaya, bien, tío, vaya. vaya tío, me flipa. Está bien perro, Mexican Style. Está bien perro el hecho de cómo una filosofía tan antigua viene a ser algo tan relevante en la gestión del cambio. Está demasiado increíble esta fórmula del estoicismo operativo. No sé si quieres así darnos una embarradita de todo este rollo para que no nos vayamos de Sin largo. tocarlo. Ajá. Sí, y digo, a ver, otra vez, a mí siempre me gusta enmarcar lo que dialogamos. Platicamos de la parte fisiológica, ahorita platicamos de las herramientas y el trabajo uno a uno, pero ahora viene el rollo del líder, desde dónde está sentada su mentalidad. Si yo les digo la parte Ujú, fisiológica, es este rollo de la amígdala y el prefrontal, pero ahora vamos a la parte del psique, ujú, ¿no? sí. De la mentalidad. Y entonces, oye, ya te dije cuál es el método, ya te dije qué es lo que tienes que cuidar, qué tiene que haber en tu cabecita. Ujú, Y entonces aquí estas tres prácticas estoicas están súper interesantes, ¿no? La primera es la visualización negativa.
estás gestionando el cambio. ¿Cuál es tu peor escenario y cuáles van a ser las consecuencias? Premeditatio malorum. Ah, Ah, qué hijo, te perro. oye como hechizo Sí. de Harry Potter, pero, pero es, oye, tienes que, el ejercicio de visualizar tu escenario más complicado con el cambio que vas a implementar, ¿qué te permite? Te permite de entrada planear estrategias de mitigación para el peor escenario, Ujú, ¿sí? Entonces, oye, este es un ejercicio que ya, es más, ya lo habíamos abordado en otra parte que le habíamos llamado el análisis premortem, ¿no? sí. Que es, oye, antes de que te pase, piensa qué es lo peor que te puede pasar. Hay una valoración del riesgo, pero entonces es este líder estoico que dice, muy bien, pues estas son las peores consecuencias, las asumo y cómo las voy a enfrentar. Sí, este, no controlas qué vaya a pasar, pero en caso de que pase esto, tengo claro que sí controlo cómo voy a enfrentarlo, ¿no? Que es parte del estoicismo. Esta a mí es la que más me gusta. El obstáculo es el camino. Ujú, ¿Cuántas es veces correcto. decimos, no, es que ahorita traigo una situación bien complicada en el trabajo, maldita sea? La situación complicada, amiguito, ese es el trabajo que hay que hacer, ese es el trabajo que vale la pena. Ujú. No, en lugar de quejarnos y renegar, y digo, en el papel de líder, cuando tienes esta persona compleja en el equipo, y entonces dices, maldita sea, este es bien complicado, ya quisiera eliminarlo de la faz de la tierra, estás evitando el trabajo porque ese es el trabajo que hay que hacer, el líder es el que tiene que lograr que esta persona sume, que esta persona se transforme, que esta persona se convenza, Ese es el trabajo del líder, ¿sí? Entonces, en lugar de que lo veas como un obstáculo, ese es el trabajo para hacer. Tu trabajo es que te Y cueste trabajo. el amor fati, No, no. amor al destino. Y entonces, ¿cuál es el destino del emprendedor en estos tiempos, Ismael? El cambio constante. Sí. El emprendedor de hoy, el startupero, el empresario, no tiene chance de sentarse en el rincón a llorar, a quejarse de que por qué cambia tanto todo, por qué el mercado me apedrea, por qué mis consumidores me dan malas reseñas. O sea, no ¿Por qué tiene me cambiaron tiempo. por 10 pesos que sale más barato en el banco? No puedes ser esa persona, ¿no? Cuando tú eres el líder de esta organización, tu destino está en la lucha, querido amigo. Hay que abrazarla, hay que amarla, hay que ser consciente. Hay Y que ser un estoico. fíjense, lo importante a nivel psicológico, a nivel de psique de estos planteamientos, es tú eres el cuate que está gestionando el cambio. Si tú no estás listo para pasar por este proceso complejo que es el cambio, lo más probable es que tu organización fracase. Si el cambio te va a costar demasiado trabajo a ti como líder, híjole, cuestiónate si estás en la posición correcta, ¿no? Entonces oye, estoy dispuesto a afrontar las peores consecuencias y estoy listo para hacerlo, ¿no? Oye, sé que el trabajo va a ser difícil y no le saco, no me quejo. El trabajo, yo soy Chuck Norris. Este, Y tercero, el amor al destino. Mi destino es la lucha, mi destino es el cambio, es el emprendimiento, es la prueba, es el... Entonces, cuando tú pones eso sobre la mesa, creo que te puedes sentar con tu equipo a gestionar el cambio de manera mucho más poderosa y potente. Pues vamos cerrando nuestro capítulo. La verdad es que nos faltó de nueva cuenta muchísima información. Por ejemplo, cómo podemos lidiar con la inteligencia artificial para la administración del cambio, toda la resistencia, la emergencia de la firma frontera. Bueno, muchísimas. El right kind of wrong, la ciencia de fallar bien. Todo esto lo vamos a tocar con mucho más detenimiento y muy específico en el libro.
Ya estoy generando todo el ecosistema para que acepten el libro y no sea un problema de cambio. Eh, para mí es muy importante, y tú terminas, capitán, el darnos cuenta que ser empresario no es una receta de cocina, es una situación muy compleja que tiene muchas aristas. En la parte de administración del cambio, la gestión del cambio, mejor dicho, no, y como lo expresé abiertamente con ustedes, eh, me considero alguien muy abierto a vivir en la incertidumbre, muy abierto a hacer giros importantes para la supervivencia y para el crecimiento de la organización, pero sin método, sin sensibilidad, sin esta capacidad de tener todo un proceso para que el equipo vaya al ritmo que todo mundo tiene que ir. Entonces, sí es importantísimo que nosotros nos veamos como arquitectos del cambio, que hay un proceso, una metodología, que seamos muy cuidadosos con las personas, que seamos muy, si ya lo tenemos en cuenta, entonces crear estos cafés virtuales, comidas informales, pláticas de pasillo, donde vayamos generando las condiciones para que cuando llegue el momento de la implementación, sea un proceso natural y sencillo para algo que viene a ser fuerte y que viene a cambiar la estructura mental y que el cerebro no se active ninguna glándula más que nuestro prefrontal que esté totalmente orientado hacia las soluciones y la creatividad. Adelante, capitán. Pues yo aquí lo que les diría es, sí, eres ese personaje complejo, eh, que tiene conocimiento, tiene herramientas, tiene el mindset correcto y, y el término no es correcto, sino está Ujú. dispuesto a enfrentar esta batalla, ¿no? Sí. Y entonces la gestión del cambio es algo muy complejo, pero es algo de todos los días en las organizaciones. Oye, hoy, y digo, para mí incluso fue un ejercicio de conciencia. Que He estado gestionando el cambio en muchos lugares y creo que he pasado por alto muchas de las cosas que hoy están aquí en el papel, ¿no? Sí. Ya cuando ves todo el cóctel completo, a veces apreté la amígdala de más, este, por ahí fallé en alguna cosa del modelo bufanda o scarf, por ahí no generé en algunos elementos del equipo este trabajo uno a uno tan valioso. Y cuántas veces me vi llorando en un rincón por este, por algún reto de cambio que decía, híjole, qué complejo va a ser, qué difícil, estoy cansado, ¿no? Ujú. Entonces, eh, amigos, creo que el contenido de hoy es muy valioso y todos gestionan todo el tiempo cambio en su organización. Hagámoslo de la manera que más nos suma. Hagámoslo de la manera que nos va a entregar un mejor resultado. Como buenos estoicos, hagamos lo que está en nuestro control. El cambio tiene demasiada incertidumbre como para que nosotros todavía le sumemos más. Gracias. Muchas gracias. Namaste.